Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El fin de semana, el tema en las redes sociales, sin duda alguna, fue el cese del escritor Jorge F. Hernández, agregado cultural de la Embajada de México en España. Aunque Enríquez Márquez, el titular de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el despido no fue por censura, en diversas entrevistas el escritor y diplomático Hernández ha dicho que se miente sobre las causas de su despido y él lo atribuye a que escribió una columna que publicó la semana pasada en el periódico Milenio en defensa de la lectura como una actividad de ocio y de placer. Veamos el contexto. El cese del escritor Jorge F. Hernández, director del Instituto Cultural de México en España y agregado cultural de la Embajada de México en ese país, se informó este fin de semana. Nombrado al cargo en 2019, Hernández publicó en redes sociales que el viernes fue cesado sin ofrecer detalles. Horas después, la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural confirmó en un comunicado firmado por el doctor Enrique Márquez que había solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores terminar relaciones laborales con Hernández. El comunicado no explica el motivo de la solicitud, aunque apunta que el escritor incurrió en comportamientos graves y poco dignos. Durante el resto del día, Hernández republicó mensajes que atribuían el cese a una columna publicada un día antes, donde defendió la lectura por placer. Hace 2 semanas se hizo viral información que atribuía a Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP, la afirmación de que leer por goce es un acto de consumo capitalista. En realidad, Arriaga señaló en una conferencia a docentes que se ha promovido un fomento a la lectura como una actividad de ocio centrada en el placer y que leer no es un acto individualista de goce, sino un compromiso que genera vínculo con el texto y el autor. El domingo Márquez publicó un nuevo comunicado sin papel membretado y firmado nuevamente por él, donde señala que hubo una tergiversación y que el cese del agregado cultural no fue debido a sus opiniones, sino a que se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a la embajadora de México en España y que esa era la razón del cese. La embajadora María Carmen Oñate Muñoz no ha hecho pública ninguna posición y Hernández se refirió a este nuevo comunicado como mentiras, punto y contrapunto. Lisa Sánchez, a ver, esto evidentemente podría parecer un enorme chisme de lavadero, pero la verdad es que es muy importante porque sí refleja o podría reflejar, digamos que la gravedad del asunto es el hecho de que si este diplomático, si este escritor fue cesado de su cargo por lo que él dice, lo que él está pues discutiendo en las redes sociales por haber escrito esta columna en donde hace una especie de juego y referencias a este funcionario de la Secretaría de Educación Pública que, bueno, pues tuvo un resbalón ahí terrible con respecto a la defensa de la lectura, pues sería gravísimo, ¿no? Pero por el otro también está el hecho de lo que está diciendo oficialmente, por lo menos este funcionario de la Cancillería, de que fue por un acto de lenguaje, de violencia machista. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que creo que este tema da para 18 temas, justo porque no se trata nada más de un chisme. Hay un tema central aquí, que es cuáles siguen siendo los derechos y las libertades de las y los funcionarios públicos y los representantes del Estado mexicano en el exterior, independientemente de cuál sea la inclinación ideológica o la política pública que impulsa en determinado sector, en este caso en el tema de diplomacia cultural, el gobierno en turno, ¿no? Hay otro tema que me parece que también es fundamental de cuál es realmente la relación que tiene el Estado mexicano con su política exterior y sus funcionarios en el extranjero, porque por muchos años tuvimos varias posiciones que particularmente importantes, salud, en manos de personajes políticos que en realidad se iban porque se iban a un exilio político al exterior mientras, ¿no? Se le olvidaba a la gente sus fechorías o mientras pues se calmaban los ánimos en las relaciones o las tensiones políticas que podían generar incomodidad en lo local. Y un tercer tema es la importancia de la comunicación política clara y asertiva, porque si uno lee la columna del implicado de nuestro agregado cultural en la Embajada de España el día de hoy, pues también salen cosas importantes, no solo si el hecho central de su separación del cargo es la censura o no, porque él compartió opiniones políticas y pudo tener una desaveniencia con un funcionario que él llama funcionario menor de la Cancillería, que no se especificaría entonces que el agraviado haya sido necesariamente solo el funcionario de la SEP, sino que también habla de que no ha habido una notificación oficial ni con los motivos ni con las órdenes por las cuales hagan la entrega-recepción a quien se vaya a quedar en eso, y porque también menciona que se vinculó de una manera completamente innecesaria y sin su conocimiento a la embajadora. Claro. Y finalmente,
pone de manifiesto, ¿no?, la ausencia de recursos que hay para operar los dos institutos que están a cargo de esta posición de agregado cultural, que sería el tema de la Biblioteca Octavio Paz y el Instituto de México por allá. Cosa que pues también ya está hablando pues de una insolvencia de mantener esa política cultural con los recursos necesarios para no dejar en mal el nombre de México frente a sus proveedores en el extranjero y mantener las actividades para las que fue contratado este individuo. Entonces, parecería que no es un tema relevante, pero hay por lo menos esas 4 vetas que yo le encuentro. No sé si mis compañeros se encuentran. ¿Cómo lo ves tú, Calicho? Bueno, creo que hay que partir del hecho de qué es un agregado cultural, ¿no? Porque hay que recordar que esta figura no está prevista ni en la ley del Servicio Exterior Mexicano ni en su reglamento. Es una figura que se ha dado de facto a lo largo de las décadas de manera un poco caprichosa, intermitente, dependiendo de la administración, de los recursos, pero no forma parte en sí del Servicio Exterior Mexicano, de tal manera que es muy problemático el evaluar las causas por las cuales se retira este nombramiento o no a una persona. No son considerados como estos agentes temporales del Servicio Exterior Mexicano, pero no forman al mismo tiempo parte de la carrera. Esto lo que genera es pues esta falta de parámetros, sobre todo atendiendo a que no es menor el agregado cultural. Pareciera que es algo que históricamente se ha considerado como nada más un cargo que se inventa para satisfacer a ciertas amistades políticas, pero hay que recordar que en la política exterior mexicana el aspecto cultural es central. México se hace presente y tiene voz en varios foros por la fuerza cultural que tiene, incluso regionalmente, en la manera en la que busca competir con Brasil, entre otros aspectos. No estoy diciendo que sea el único. El liderazgo regional es a través de la cultura, ¿no? Recordamos que los países pueden ser potencias en distintos ámbitos, el militar, el económico, y uno de ellos, evidentemente, es el cultural, y México en Iberoamérica tiene un capital cultural muy importante, de tal manera que no es menor lo que hace un agregado cultural, menos en un país como España. Entonces, hay que recordar que incluso ya han habido iniciativas, que no han pasado iniciativas, de incluir realmente en la legislación a los agentes culturales, ¿no?, como realmente parte del Servicio Exterior Mexicano. ¿Quién pudiese evaluar en dado caso la decisión? Pues el Senado tiene la facultad de evaluar la política exterior del Estado mexicano a partir de los informes anuales que hace el presidente. Entonces, tendríamos que esperar bastantito, pero sí es importante recordar la importancia, valga la redundancia, de esta figura, lo poco regulado que está, o más bien la ausencia de una regulación, y que no puede seguir manteniéndose como algo pues a costa, o más bien supeditada a la voluntad o a las decisiones de cada gobierno. Insisto, no es únicamente de este. En la práctica esta figura ha sido utilizada como una especie de inicio de la carrera diplomática. Recordemos que hasta personajes, voy a poner uno que para bien o para mal es bastante conocido, pero Jorge Castañeda Guzmán inicia su carrera diplomática como agregado cultural en España, también en Barcelona. Entonces vemos cómo está de facto, pero no está regulado. Entonces creo que este es un punto importante para la decisión. De acuerdo. Eder, ¿cómo ves este tema? Sí. Qué bueno que el miércoles pasado se puso en la paparrucha el tema de Mar Sarriaga, porque ya nos da un piso parejo para discutir el tema, ¿no? Porque yo no veo un error en su forma de promover la lectura, como lo decías ahorita en la introducción, Genaro. Él, ante maestros rurales que van a dar clases a escuelas de población campesina o indígena, lo que sugirió fue que no se priorizara la lectura como un ejercicio de placer individual, sino como un ejercicio de construcción de saberes colectivos, porque, insisto, hay que poner en contexto a quién se estaba dirigiendo, a maestros rurales. Y a partir de una mentira del Universal, personajes muy respetados como Villoro hacen columnas haciendo una defensa de la lectura como un placer también individual. Está bien, cada quien que opine, y lo lamentable es que sea a partir de una mentira, pero está en todo el mundo en su derecho. Pero cuando un servidor público del gobierno federal emite un artículo a partir de una mentira y a un compañero suyo de gobierno federal lo llama, déjenme se los leo, el errado o confundido bibliotecario improvisado que acaba de clamar algo en torno al consumismo capitalista, está revelando dos cosas de él mismo, que es un tipo que no se tomó
la molestia de confirmar las fuentes y por lo tanto, por muy erudito que sea, es un ignorante, pero además está siendo ofensivo y clasista con un compañero suyo de gobierno federal, utilizando el oficio tan digno de los bibliotecarios y bibliotecarias para minimizar la presencia de Marza Arriaga. Si por esa ofensa se le quita su contrato, que es de confianza, como bien decía Calicho ahorita, yo no estaría en desacuerdo, porque yo no quiero como representante de la cultura mexicana a un tipo clasista que además es un misógino, de acuerdo a lo que nos está explicando Secretaría de Relaciones Exteriores. Y no sería la primera vez que esta Secretaría de Relaciones Exteriores despide a alguien por actos en contra de la dignidad de las mujeres. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en la decisión que se tomó, y él lo quiere llevar a un asunto de es su verdad contra la mía. Bueno, pues yo le creo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también a partir de la lectura de este artículo de opinión que emitió él siendo representante del gobierno federal en la cultura en la Embajada de México en España, por supuesto que tiene una responsabilidad, y fue un acto profundamente ofensivo y clasista el que cometió. Bien. Finalmente, Lecona, ¿cómo ves este tema? No, primero estoy de acuerdo que no se tiene que construir a partir de mentiras ni política, ni hacer política, ni hacer análisis, ni mucho menos. Ojalá se nos vaya quedando más claro eso. Pero yo, al final, yo pensé que era un tema tanto menor después de escuchar tantas aristas y tantas cosas que se han dicho acá, pues creo que sí es mucho más importante, pero yo ya estoy en este punto confundido, porque tanto no se ha dicho cuál fue la ofensa y cuál fue la actitud misógina y demás, que hoy este personaje, Jorge Hernández, en la mañana estuvo en radio diciendo y negando contundentemente que haya habido una referencia así. Él lo acerca más al tema de la censura, pero yo aquí no creo que sea de creerle a uno o a otro, es que dónde están las pruebas, porque entre los alcances y la adenda al comunicado original y todo eso, pues es un desastre de comunicación. El gobierno, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni o seguirse dando el lujo de lanzar estas comunicaciones que polémica, así sea esta o cualquier otra, pues no tengamos la certeza de cuáles fueron las razones reales por las que se dio el despido. Si no nos gusta que haya hecho este comentario sacado de contexto, tomando esta calificación o este adjetivo del Universal o lo que el Universal dijo que esta persona había expresado, pues esa es una cosa y será debatible, pero el caso es que estamos en todo caso ya estamos debatiendo sobre cosas que no tenemos la certeza que sucedieron. Claro. Y eso creo que ya es tarde, este momento ya es tarde para que tuviéramos la verdad de la razón, y que se le haya transmitido, como bien decía al inicio de la nota, se le diera cuenta y se hiciera conocimiento de este funcionario, cuáles eran las razones reales por las que se cesó. Bien. Bueno, pues le daremos seguimiento también a este tema, a ver qué ocurre, pero coincido sobre todo en el hecho de que el comunicado de la Cancillería fue, en principio, el primero que borraron, que incluía la palabra graves, un error de comunicación, el segundo mal con el apellido de la embajadora, todo una cadena de errores ahí tremendas en torno a este caso. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.